espero no aburrirles. El tema, como muy bien introdujo aquí la señora, es la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Lo que yo voy a hablar está en un documento que es de la Comisión Teológica Internacional. Lo pueden buscar por Google, está en la página del Vaticano, donde están todos los documentos relacionados con la vida de la Iglesia. Bueno, antes de comenzar yo quería pasarle un video que creo que recién al último lo vamos a entender un poco. Este gesto del Papa Francisco impresionó a los católicos en todo el mundo. Sin embargo, para los 225 millones de ortodoxos, este otro beso pudo ser mucho más significativo. I think it's not just a symbolical. Creo que no fue solo un gesto simbólico, fue un profundo gesto de humildad. Mostró que no ve la autoridad o el poder como el mundo laico. Fue una declaración de igualdad entre el Papa y el Patriarca. Cuando le besó la mano en Jerusalén, el Patriarca respondió con un abrazo. Aquí sospechaba que el Papa haría algo más y quiso responder mostrando que ninguno está por encima del otro. En el año 1054, las diferencias culturales entre Oriente y Occidente culminaron con la división de los cristianos entre ortodoxos y católicos. El cisma fue tan profundo que prácticamente no hubo contactos oficiales entre ambas iglesias hasta 900 años después, cuando el patriarca Atenágoras y Pablo VI decidieron reunirse en Jerusalén en enero de 1964. A partir de entonces se sucedieron las visitas recíprocas. Juan Pablo II dio un paso más con la encíclica Ut Unum Sint, en la que propuso ejercer el primado de un modo que sea aceptable para la Iglesia ortodoxa. Benedicto XVI mantuvo esta propuesta y multiplicó los encuentros. Con él, las relaciones se normalizaron tanto que el patriarca Bartolomé participó en la misa de inicio del pontificado de Francisco. Ahora el Papa ha regresado a la sede del Patriarcado Ecuménico y ha tendido de nuevo la mano. Voglio assicurare a ciascuno di voi che per giungere alla meta sospirata della piena unità, la Chiesa Cattolica non intende imporre alcune esigenze. La novedad de su visita no fueron sus palabras, sino sus gestos, que mostraron las buenas intenciones. We could say, Por un lado, puede decirse que no ha ocurrido casi nada aquí en Estambul y por otro, que ha sido un cambio importantísimo. Por eso esta visita del Papa es importante, porque aunque sea solo una visita a una iglesia, un abrazo a otro obispo, es un recordatorio y un compromiso de seguir juntos, de estar en diálogo, de estar comunicados hasta que seamos una sola iglesia. No solo la doctrina divide a ortodoxos y católicos, pesan mucho más los prejuicios culturales y los malentendidos de casi 1000 años de separación. No es fácil prever cuándo se unirán los católicos y los ortodoxos. Puede ser cuestión de años o de siglos. Sin embargo, aparentemente, el proceso ya está en marcha y no tiene vuelta atrás. Bueno, creo que después, como les decía al principio, al último, vamos a poder comprender bien por qué vemos primero este video. Bueno, puse ahí la imagen, de paso para hacer la propaganda de la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Vamos a ver primero, para poder entender qué es la sinodalidad, qué significa etimológicamente la palabra. Ahí está. Para saber bien tenemos que ir primero al origen, ¿no? Entonces,
la palabra sínodo, del griego, que está compuesto por una preposición y un sustantivo, sin, que significa juntos o reunión, también puede significar eso, tiene esa connotación, y odos, que significa camino o ruta, de un sustantivo. En fin, podemos decir que el sínodo es el camino que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios. Y bueno, ahí estamos todos, ¿no? Todos los bautizados. Jesús se nos presenta en el Evangelio como el camino, la verdad y la vida. Y fíjense en que el origen de los discípulos del Señor no eran llamados cristianos, sino que eran llamados los discípulos del camino o los caminantes. Recién lo podemos ver aquí, está en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, que se le da el nombre de cristianos a los caminantes. Se le da el nombre de cristianos, de cristianos sí a los caminantes, porque así se los denominaba al principio, no se los llamó desde su origen cristianos. ¿Y por qué puse aquí que Jesucristo o Jesús es el camino, la verdad y la vida? Porque, como bien vimos en el origen de la palabra sínodo, que significa caminar juntos o reunidos juntos, también se lo puede traducir así, Jesús, en su misión por la cual fue enviado al mundo, se lo identifica como el eterno peregrino. ¿Por qué? Porque Él sale del Padre, del seno del Padre, viene, se encarna, camina junto con nosotros y vuelve hacia el Padre. Y al volver hacia el Padre, Jesús envía el Espíritu. Entonces hay una constante dinámica en la vida de la Trinidad. Entonces el camino del cristiano, el camino de aquel que profesa el nombre de Jesús, no es un camino estanco, sino un camino dinámico, que siempre va a llevar a un movimiento. Y de hecho, si nosotros profundizamos mucho más la espiritualidad cristiana, nosotros seguimos a un Jesucristo muerto y resucitado. Pero para hacer ese paso de la muerte a la resurrección, Jesús tuvo que salir del seno del Padre, encarnarse en el vientre de María, crecer como crecemos todos los humanos, padecer la flagelación, padecer la muerte y resucitar. En Jesús se nos identifica a los cristianos como un eterno dinamismo, no quietos. Y en esto lo vamos a meditar más adelante, porque Jesús se lo identifica como el eterno peregrino. Por eso también puse al inicio la imagen de la peregrinación del milagro. Fíjense, ¿no?, que en todos los salmos de peregrinaciones se habla de aquel que sale de un punto X distante y se dirige a Jerusalén. El pueblo judío así lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Pero nosotros los cristianos peregrinamos hacia la Jerusalén celestial, pero gracias a la encarnación del Hijo del Hombre. Si no, no lo podríamos hacer. Por eso puse ahí que Jesús también es la verdad y también es la vida, porque en Él encontramos al sínodo del Padre, porque eso significa sínodo, caminar juntos. Jesús es el sínodo del Padre, con mayúscula, digamos así, ¿no? Y a imagen de ese sínodo, de que Dios camina junto con nosotros, y esto lo entienden muy bien los evangelistas, sobre todo el Evangelio de Juan, y dice, ¿no?, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria. En eso lo tienen muy en claro el Evangelio de Juan. Los otros evangelistas también, pero específicamente Juan
lo tiene muy bien marcado en todo el Evangelio, ¿no? El Evangelio de Lucas, que está el famoso relato de los discípulos de Emaús, ustedes fíjense que Jesús en el Evangelio de Lucas se lo presenta constantemente en movimiento. Siempre está en movimiento, nunca está quieto, siempre va de un lugar a otro, viene para aquí, se va para allá. ¿Por qué? Porque está en constante sínodo, está en constante camino. Aquí aparece uno de los primeros padres, San Juan Crisóstomo. ¿Y qué va a decir este padre? Que la iglesia es el nombre que describe a caminar juntos, el sínodo. Se reúnen para dar gracias a Dios, cantar como un coro, como una realidad armónica, dice San Juan Crisóstomo, donde todos se mantienen unidos con un sistema. ¿Cómo un sistema? Fíjense que otro desafío de caminar con el otro es que tengo que respetar que el otro camina despacio, otro camina más rápido. En las peregrinaciones los que pudieron hacerlo es clave esto, ¿no? Porque yo recuerdo una vez cuando fui a una peregrinación de Sumalao, que salimos con un grupo de la parroquia y comenzamos juntos, pero después quedamos dispersos por todo el camino. Y eso es lo que los cristianos deben evitar hacer. Que de hecho después vamos a ver cómo se fraccionaron los cristianos. Una de las fracciones la vimos al inicio, los ortodoxos, los anglicanos, los luteranos, y de los luteranos, millares de iglesias pentecostales, evangélicas, que se van subdividiendo, digamos así, ¿no? Eso es lo que el cristiano tiene que evitar. Por eso el caminar no es tan solo un caminar, sino es un caminar, como dice San Juan Crisóstomo, armonioso en un sistema. ¿Y qué es un sistema? Es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí para lograr un mismo objetivo. Fíjense que en esto fue muy claro el Papa Francisco en el tiempo de la pandemia. Dijo una frase que quedó, creo, grabada, digamos ya así, para la eternidad, ¿no? Nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Y podríamos traducirlo también que nadie camina solo. Y si caminamos solos, nos perdemos. Y eso es lo que tenemos que evitar, perdernos de caminar. El sínodo de los primeros cristianos es algo muy particular, porque si ustedes ven, puedo sacarlo, ¿no? Sí. Porque si ustedes ven el Hecho de los Apóstoles, los leen, ven cómo las primeras comunidades cristianas desarrollan toda su vida con un eje central, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios y la fracción del pan. Toda su vida se entiende en función de la palabra y la fracción. Se reúnen para escuchar las enseñanzas de los apóstoles y para fraccionar el pan y comerlo. La Santa Cena, como se le llamaba al inicio, la Eucaristía, la Mesa del Señor. Para eso se reúnen en sínodo los primeros cristianos, para escuchar la palabra y para fraccionar el pan. Por eso dice, los primeros cristianos son asambleas eclesiásticas convocadas para discernir a la luz de la palabra de Dios y escuchando al Espíritu Santo. Yo puse esta imagen ahí porque una de las primeras imágenes de la iglesia tenemos a María con los discípulos rezando para recibir el Espíritu Santo. Es una de las primeras convocaciones que tiene la iglesia primitiva, donde en la escucha de la palabra, en la fracción del pan, reciben el Espíritu. Y ahí ya tenemos tres cosas: la palabra,
la Eucaristía y el Espíritu Santo, que son claves para aquel que quiere vivir en un constante sínodo en su vida. A ejemplo, como les decía al inicio, de el sínodo con mayúscula, que es Jesucristo, el sínodo del Padre. Cuando hablamos de sínodo, también tenemos que hablar de concilio, que es más propio, quizá, o que escuchamos más nosotros de este lado del mundo, del lado de Occidente. Me olvidé de decirle que la palabra sínodo, como viene del griego, está más ligada, estuvo más ligada en la historia a las iglesias de Oriente que a las de Occidente. Fíjense que nosotros lo que conocemos son los grandes concilios. Por ejemplo, ¿alguien puede decirme un nombre de un concilio? Trento. ¿Cuál más? Nicea. El concilio de Jerusalén. Bueno, sí, ese. Sí, no. Después, otro concilio más famoso, el Vaticano II, que puede ser más contemporáneo de nosotros. Fíjense que la equivalencia de sínodo de este lado del mundo, porque el mundo está dividido en dos, Oriente y Occidente, de este lado del mundo es concilio. Ahí está en latín, concilium se pronunciaría, que es la reunión también. Es una reunión en la cual se reúnen las autoridades legítimamente constituidas. Y digo una asamblea convocada por una autoridad legítima. Este término latino enriquece el contenido de la palabra sínodo porque se relaciona con el hebreo kahal, se pronuncia así, está escrito ahí, entre paréntesis. Si ustedes saben que en el hebreo se escribe al revés, escribe de atrás para adelante, así que lo tiene que ir escribiendo. Suponemos que quiere escribir esto, tengo que comenzar aquí, así, y así se va escribiendo. Se va escribiendo de atrás para adelante. Y cuando copio esta palabra de la Biblia, y después quería saltearme aquí, no podía, porque se me iba para allá. Fue re chistoso eso. Es una asamblea convocada por el Señor, y dice, con el griego eclesia, que en el Nuevo Testamento designa la convocación escatológica del pueblo de Dios. Fíjense que ahí ya aparecen otros términos, kahal, y también aparece eclesia, que de ahí tomamos nosotros el nombre de iglesia, por eso suena muy parecido, y que de hecho muchas de las palabras que nosotros utilizamos provienen del griego. Hay una muy particular. Por ejemplo, neumático. Neumático viene del griego, que neuma significa aire. Entonces, neumático es lo que tiene aire por dentro, por ejemplo. Y así hay un montón de palabras que tienen su etimología en el vocablo griego. Entonces, aquí tenemos iglesia. Se enriquece entonces el término concilio de la parte occidental con el término hebreo kahal y con el término griego eclesia, que unidas las dos saldría la palabra concilio, que conocemos, ustedes ya mencionaron algunos. Vamos a ver qué es entonces la sinodalidad, porque hablamos hasta ahora de sínodo, que es el sínodo. Ahora vamos a ver qué es la sinodalidad. Dice, se ha hecho común el uso del sustantivo, con el que falta una E, se habla de la misma como dimensión constitutiva de la Iglesia. Se habla ahora de Iglesia sinodal, una conciencia que se viene madurando a partir del Concilio Vaticano II. Fíjense de que, antes de pasar a lo del concilio, las iglesias orientales tienen otra forma de gobierno, si se quiere decir, que las iglesias occidentales.
ellos tienen la forma sinodal, la mantienen la de los primeros cristianos. Nosotros, por X razones de la historia, se modificó un poco, se la cambió. ¿Por qué? Porque, bueno, al inicio del cristianismo, cuando se da ya profundamente la división que hemos visto en el primer video que pasamos, se divide Oriente y Occidente, y Occidente queda más relacionado con la cultura romana. De hecho, todos los elementos que nosotros tenemos en la liturgia nuestra son elementos propiamente de la liturgia imperial romana. Por ejemplo, las procesiones. Cuando comienza, por ejemplo, la misa crismal, entonces ustedes ven que son todos los sacerdotes, y al último, ¿quién va? El obispo. Ese es propio de la liturgia imperial romana, del Imperio Romano. Y antes del Concilio Vaticano II, ¿alguien pudo participar aquí en una misa antes del concilio? No. No son tan viejos. No sé, ¿no? Por ahí algunos parece que sí. O si recuerdan la imagen de algún papa antiguo, así por ejemplo Juan XXIII, el papa tenía 3 coronas, la famosa llamada tiara, que simbolizaba los 3 poderes que residían en el papa. Eso es propio de la liturgia imperial. Las capas, por ejemplo, las capas larguísimas que utilizaban los obispos como príncipes, también de la liturgia imperial. Los anillos, también de la liturgia imperial, el anillo del rey, la corona, bueno, casi todo de la parte de Occidente se fue incorporando de la liturgia imperial. En la parte de Oriente pasó totalmente distinto. Se mantuvo el modelo de las primeras comunidades cristianas. Y más todavía cuando se produce la separación de Oriente y Occidente en el año 1054, la Iglesia de Roma excomulga a la Iglesia Oriental, la Oriental excomulga a la Iglesia de Roma. Entonces las dos se excomulgaron y se separaron. 900 años, como vimos en el video, que no había intercambio entre las iglesias. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué se separaron? Se separaron, una de las causas es esta palabra, sinodal. ¿Por qué? Porque hay un concilio Vaticano I, el cual marca un dogma que se llama la infalibilidad pontificia. Y ese dogma, aparte de mencionarlo así, que el Papa en cuestiones de moral y de fe no se puede equivocar, lo pone en supremacía de todos los otros obispos. Entonces entra en conflicto también con la Iglesia Oriental, porque la forma de gobierno que tienen ellos es la sinodal. ¿Y cuál es? Se reúnen todos los patriarcas, que para nosotros serían los obispos, se reúnen, por ejemplo, quieren cambiar algún rito o parte del rito de la liturgia que celebran, se tienen que reunir todos. Si uno está en desacuerdo, no se puede cambiar nada. Entonces ellos tienen la forma de decir que todos son iguales. Todos los patriarcas, todos los obispos orientales son iguales. Nadie es superior a otro. Y aparte porque quien residía en Jerusalén tenía que tener la primacía más que el que estaba en Roma. Entonces, por una cuestión más bien de dirigencia, se produce también esta división, y por esta palabra, por eso, a lo largo de la historia no se le escucha tanto esta palabra, y recién se la está escuchando ahora con el Papa Francisco. En los documentos del Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium,
suena algo ya de sinodalidad. Al hablar de la iglesia como pueblo de Dios, que camina, una iglesia que siente y sufre los dolores del pobre, de aquel que padece la injusticia, pero no aparece explícitamente. Recién con el Papa Francisco aparece explícitamente. Bien, pasamos a la otra diapositiva. Al hablar de sinodalidad, también tenemos que hablar de comunión y de colegialidad. Fíjense de que uno que camina junto con el otro, que es bautizado obviamente, y que también sigue a Jesucristo, tiene que vivir primero en comunión con el otro. La común dignidad y misión de todos los bautizados, la unión con la Santísima Trinidad en el banquete eucarístico. Esto lo tienen muy en claro los orientales, que la unidad se produce cuando uno participa en la Eucaristía. La Eucaristía es la fuente de la unidad de la Iglesia que camina. Nosotros, a partir del Concilio Vaticano II, se retoma también eso. Porque si ustedes recuerdan, antes se celebraba, no sé, bueno, en la catedral todavía permanece la estructura. Si ustedes se fijan, hay laterales y en cada lateral hay altar. Entonces, altar de la Virgen, altar de San Roque, altar de la Virgen de Pompeya, altar en la Virgen del Carmen, altar en San Pedro, en San José, en el Señor, en la Virgen del Milagro y el altar central. ¿Qué se hacía? Se celebraba la misa simultáneamente por una intención en el mismo tiempo. Entonces había como 10 curas celebrando la misa en toda la catedral. No había una conciencia de que la Eucaristía era signo de la unidad. Se la dividía según la intención de cada persona. Era más bien un individualismo, digamos así. Y estos, los orientales, lo tenían bien claro. La Eucaristía es una y es la que proporciona la unidad dentro de la Iglesia y por lo tanto la comunión. La sinodalidad indica la específica forma de vivir y obrar de la Iglesia como pueblo de Dios. Su ser comunión se realiza en caminar juntos, en reunirse, la participación de todo el pueblo de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Y esto nosotros recién lo tenemos a partir del Concilio Vaticano II. Fíjense que una de las cosas por la cual se produce la reforma luterana es por esto, porque no había una conciencia de unidad, de participación. De hecho, ustedes en las películas, si uno ve, solo el cura podía leer la Biblia, nadie más que el cura, y el cura solo la podía interpretar, y nadie más, y estaba prohibido tener la Biblia en la casa, porque no se podía. Y entonces uno dice, ¿cómo uno podría caminar? ¿Cómo podría uno discernir a la luz del Espíritu si no tenía una de las fuentes de la cual te permite discernir para dónde voy caminando? El Espíritu. Entonces había una distorsión dentro de la Iglesia de Occidente en la palabra, en la Eucaristía. No realizaban lo que significaba. Había tanta Eucaristía como tanta intención en el mismo momento, no se permitía la Biblia. Entonces, ¿cómo puede ser que no se permite? El Concilio Vaticano II, que a varios le pareció algo escandaloso, digamos, ¿no? Porque estaban acostumbrados ya a vivir de la forma de la Edad Media. Porque fíjense, en el 1965 culmina el concilio, en el 62 comienza y el Papa Juan XXIII entra en la silla gestatoria con la corona, los guantes, abanicándolo
en 1965. Uno ve esos videos y dice, pero esto es anacrónico. ¿Y qué ha pasado en la iglesia? No tenía las dos fuentes importantes, la Eucaristía y la palabra de Dios. La gente iba a misa y no entendía absolutamente nada. Entonces, claro, no se podía alimentar. ¿Cómo poder caminar? Y fíjense que se vio así, ¿no? ¿Cómo poder caminar y avanzar si no se tenían las fuentes? Y la iglesia se quedó literalmente estacionada en una etapa de la historia. Y la sociedad y el mundo siguió avanzando. Y la iglesia se estacionó. Eso no quita que en ese tiempo haya habido fruto de la vida de santidad, de muchísimos santos, fruto de entrega y la misión por la iglesia, eso no quita. Pero las fuentes estaban quietas, digamos así. No se avanzó. Y el otro concepto es la colegialidad. Y fíjense que aquí uno cuando escucha esta palabra la relaciona específicamente con los obispos. El concepto de colegialidad precisa el significado teológico y la forma del ejercicio del ministerio de los obispos en el servicio de la iglesia particular. Aquí hay una frase que hay que decirla muy despacio, porque fíjense ustedes que hay un santo que dice nada sin el obispo, todo con el obispo, ¿no? Pero también nada sin el pueblo y todo escuchando al pueblo. Porque en definitiva, si uno quiere vivir en la sinodalidad, tiene que escuchar al otro, tiene que escuchar a todo el pueblo de Dios. No solo las decisiones se pueden tomar en la jerarquía. Y esto también lo tienen muy bien entendido los orientales, porque ellos sí se quedaron en el origen de la vida sinodal en la iglesia. Y de hecho el Papa Francisco, para poder llamar al sínodo, primero de los obispos y después al sínodo a nivel universal en la iglesia, y tuvo bastante frenos, digamos así, ¿no? Porque eso genera también dentro de la iglesia otros movimientos. Porque fíjense, en la jerarquía, cuando uno ocupa un lugar, que pasa como en cualquier trabajo, digamos así, ¿no? Donde hay jerarquía. Y bueno, y si yo estoy ahí y me apuesto ahí, yo mando a todos. Y si yo mando a todos, todos tienen que hacer lo que yo digo. Y si no importa si lo que yo digo está mal, los otros tienen que obedecer. Y se hace sentir la autoridad y el poder por el mismo cargo que ocupo. Y no, el cargo está bien. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de una directora. Nadie es directora aquí, ¿verdad? No. Y a mí cuando hice las prácticas en una escuela del Congo, me tocó vivir esto, digamos. Entonces uno va, sí, bueno, se presenta, qué sé yo, y después la directora dice, no, tienen que hacer esto. No, pero si yo hablé con los docentes y quedamos que las tareas... No, usted hace esto. Ah, ¿ve? Pero usted no le preguntó a los docentes. No, aquí se hace lo que yo digo. Después todo salió como la mona, ¿no? Pero claro, ¿ve? Una forma de ejercer la autoridad legítimamente constituida también, pero mal, digamos. Si yo soy un buen director, una buena directora, me siento con los otros, lo escucho y digo, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos hacer que la escuela o el colegio avance y no se quede? Ah, bueno, le escucho a la maestra de primer grado, a la de tercero, a la vicedirectora, no la raleo a la vice, la escucho. Claro, entonces, porque si no ahí están las peleas, ¿no? Que la vice, que la directora, que... Bueno, eso es un ejemplo, eso pasa también en la iglesia. Y esto, queridos hermanos,
también para el Papa Francisco no fue nada fácil. Uno de los signos claros cuando él fue a vivir ya directamente allá a Roma fue el criticar, sí, y con mucha razón, la vida de varios cardenales que vivían como príncipes en mansiones y con autos lujosos, y mientras que sus ovejas se mueren de hambre, digamos, ¿no? En otras partes del mundo. Entonces eso también, ¿no? Cómo ir cambiando la conciencia, y que aquí hago un paréntesis, y esto es mío, digamos, ¿no? Esto ya no está ahí. Esto es mío. Que yo creo que gran parte de la culpa de esto es de ustedes. Es de ustedes. Porque, por ejemplo, yo cuando llegué hace rato, le pedí a Oscar una galleta. Entonces me dijo, sí, padre, sí. Ah, no, él puede porque él es padre. Amable. O me pasó en una parroquia que fui y se había derramado agua y yo estaba con el trapo. No, padre, usted no. O cuando están en reunión, porque ojo, porque esta es otra forma de analizar la sinodalidad, que si ustedes no son sinceros, tampoco ayudan a que la iglesia avance. Que pasa por ahí, ¿no? De ver en la parroquia, en la reunión, y decir, bueno, se va a hacer esto, dice el padre. Y tú dices, sí, padre. Y en realidad está mal. Y tú dices, sí, padre, sí. Como usted diga, padre, es famoso eso. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque ustedes mismos, como laicos, nos posicionan a nosotros en un estado superior. Y que si nosotros escuchamos el Evangelio, el mismo Señor nos dice, el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Entonces, otra forma, como ustedes han escuchado en el video, otra forma de entender la autoridad, no como la entiende el mundo. La inclinación profunda esa que tuvo el Papa con el patriarca, él teniendo la primacía, inclinándose para que el otro obispo lo bendiga, denota que como iglesia tenemos que tener un cambio, no tan solo de las cuestiones pastorales, de las cuestiones más bien, podríamos decir, pedagógicas, de las cuestiones de cómo se enseña catequesis o cómo tenemos que ver de poner las flores, no, sino más bien un cambio del pensamiento. Y esto, fíjense que el Papa Francisco va al origen, ¿no? Va a los evangelios, la forma en que vivió Jesucristo, la forma en que las primeras comunidades cristianas desarrollan toda su vida a lo largo de los primeros siglos. Yo no me imagino de repente, ¿no? A los primeros cristianos diciéndole, por ejemplo, a Pedro, sí, Pedro. No, porque lo cuestionaban, y de hecho, en las cartas de San Pablo y en los hechos de los apóstoles, que ahí casi se agarran la piña, digamos. Entonces, y era el Papa, ¿no? Era Pedro. Y lo cuestionaban y le decían, no, esto está mal, San Pablo, tenemos que recibir a los paganos, no podremos imponerle esto. Porque si San Pablo hubiera, no, él es Pedro, no le digo nada. Entonces ahí la misma Escritura nos da los primeros ejemplos de cómo tenemos que vivir nosotros cristianamente. Y aquí algo propio del Papa que dice: la sinodalidad expresa la figura de la Iglesia que brota del Evangelio de Jesús y que hoy está llamado a encarnarse en la historia. Un nuevo impulso misionero que involucre a todo el pueblo de Dios. Esa es otra cosa, digamos, ¿no? La misión de la Iglesia en constante movimiento sinodal. Nosotros, si ustedes lo deben conocer o habrán sentido hablar sobre los famosos mártires del Senta. ¿Lo conocen o no? Sí, ¿no? Sí. Que son de vaso nuestro, digamos, ¿no? Porque son de Salta.
Y fíjense que el impulso misionero estaba solo reducido también de este lado del mundo a lo religioso. Y la vida de santidad solo también reducida a las monjas, los monjes y los curas nada más. Entonces por eso si ustedes se ponen a fijar en el santoral, fíjense en la vez santa, tanto cura, sant, cura, monja, cura, monja, monja, cura. Entonces uno dice, ¿ven qué pasa aquí? Recién, con el impulso del Concilio Vaticano II, se empezó a revalorizar la figura también de los laicos en este impulso misionero que dice el Papa Francisco. Porque si no, si uno toma, digamos así, la Argentina en sus primeros comienzos, los mártires del Centro, sacerdotes los dos, los mártires rioplatenses, sacerdotes también todos. Entonces a todos sacerdotes, monja, la Mamá Antula, monja, Fray Norberto Equiu, monje, San Héctor Valdivieso, cura, el cura Brochero, cura. Entonces, ¿qué ha pasado ahí en la iglesia? Porque no hay una conciencia de involucrarse, como dice el Papa Francisco, a todo el pueblo. Y fíjense que, como ustedes notarán, nosotros somos cada vez menos. Y como va pintando la cuestión, y vamos a ser mucho más menos dentro de unos pocos años, les comparto algo que nos pasó en una reunión creo que fue antes de la misa crismal. Nos dicen, bueno, tienen que separarse por grupo etario, o sea, por edad, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, así. Bueno, resulta que de 0 a 10 éramos 2 nada más. Y todo el resto estaba en un grupo que le llaman el grupo de la muerte. Porque son grupos ya que están más cerca del arpa que la guitarra. Claro. Y pensaron, y un padrecito muy bien se levantó y dijo, tenemos que rever esto. ¿Qué pasa? Cada vez nosotros vamos a hacer menos. Y eso sí, respetando, digamos, la ley de la vida, que solo muere mañana. Peor todavía. Pero, ¿qué pasa? Ahí ustedes tienen, por eso esto de involucrarse es propio del camino sinodal. Porque van a ser ustedes que van a tener que ir y anunciar la palabra de Dios. Van a ser ustedes, va a llegar un momento que van a ser ustedes, van a tener que bautizar. Porque nosotros no vamos a... imposible dar abasto con todo. Y cada vez vamos a ser menos los cristianos, eso también. Y en eso el Papa Benedicto XVI es muy claro. Y dice que en los últimos tiempos volveremos a ser como en los comienzos, pocos. Ese es uno de los signos de la segunda venida de Jesucristo. Y al último vamos a ser pocos, como dice también muy bien el libro del Apocalipsis. ¿Ah? Vamos a ser pocos. Por eso esto de involucrarse es propio de la vida sinodal de la Iglesia. Tienen que haber más santos, abogados, doctores, más laicos también santos, que se involucren en el anuncio del Evangelio. Y sobre todo esto, ¿no? Como dice el Papa, y que hoy está llamada a encarnarse en la historia. El Evangelio se tiene que hacer carne en nosotros para que podamos llegar a ser santos. Todos estamos llamados a la santidad. La vida sinodal también dice de la santidad. Y como dice el Papa Francisco, nadie se salva solo. Vamos a ir viendo primero en lo que concierne a las Sagradas Escrituras, cómo se va marcando a través de todo el Antiguo Testamento y de todo el Nuevo Testamento, y especialmente los Hechos de los Apóstoles. Después vamos a ver cómo
la iglesia que elige Jesucristo, la iglesia que elige Dios al inicio, en el Antiguo Testamento, está en un constante éxodo. Ustedes fíjense, ¿no?, de que al inicio, bueno, cuando Moisés libera a su pueblo, están caminando. Caminan 40 años por el desierto. Pero algunos dicen que es un recurso literario, ¿no? Pero son 40 años por el desierto caminando, y en esos 40 años que el pueblo va caminando, primero solo sale Moisés con el pueblo. Después, que van caminando y pasan años y el pueblo reniega, después Dios instituye a través de Moisés los jueces. Después, los sacerdotes. Y se empieza a formar toda una estructura también jerárquica que caminaba junto con el pueblo. En eso, el documento de la Comisión Teológica Internacional es muy claro, que toda la estructura jerárquica de nuestra iglesia tiene que ir en función del caminar junto con el pueblo. No puede ir aparte. Por eso lo que muy bien lo marca y lo corta así literalmente el Papa Francisco. Y diciendo, por ejemplo, yo quiero pastores con la oveja. Porque tienen que ir con el pueblo, no apartado del pueblo como príncipes y como una secta selectiva que nada tiene que ver ni decir con respecto al resto. Eso lo marca constantemente el Papa Francisco. Vemos en toda la historia de la salvación esto, ¿no?, cómo Dios acompaña al pueblo que camina. En el desierto no lo deja solo, le da el maná, le da el agua, le da las codornices, le da todo mientras camina. Pero mientras camina, tiene que caminar el pueblo. Nosotros como pueblo que camina aquí en Salta, como iglesia particular de Salta, y también tenemos que rever nuestras cosas, ¿no? Tenemos que rever un montón de cosas. La jerarquía, pero también los laicos, ustedes también tienen que rever su compromiso de involucrarse, que dice el Papa Francisco, ¿no? A mí me causa un poco de gracia y a la vez tristeza cuando, por ejemplo, uno está en la catedral, ¿no?, y pasa Monseñor Mario y tú se empiezan a alejar así, ¿no? Y una cosa así como de repente termina la misa y comienza la misa, entonces nadie quiere ir con él. Nadie quiere ir con él, no el obispo, no, yo no quiero leer con el obispo. No, padre, vaya. Esto, ¿no?, de cómo cambiar tanto del lado nuestro como del lado de ustedes, el decir las cosas, el corregir, el caminar juntos, digamos. Y esto se lo vio muy bien en todo el Antiguo Testamento a través de Moisés, de Josué, de los jueces, de los profetas que anunciaban, denunciaban. Eran corregidos también los profetas. En fin, en todo el Antiguo Testamento se ve cómo Dios camina con el pueblo en la jerarquía instituida por el mismo Dios, pero que a la vez esa jerarquía que está instituida está en función del pueblo, no aparte, no separado, no de eso. En el Nuevo Testamento lo vemos a Jesús como el sínodo del Padre, que siempre está en movimiento y en preocupación por el otro. De hecho, cuando ustedes leen el Evangelio, la primera imagen de Jesús, que es tomada de los primeros cristianos, es a Jesús con una oveja. Es Jesús el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas, el que está con las ovejas. Él no es el lobo, él mismo lo dice, ¿no?, en el Evangelio de Juan. Por eso le digo, Juan lo tiene muy claro esto. Yo soy el buen pastor, dice, ¿no?, el que da la vida por las ovejas. No hay mayor amor más grande que el que da la vida por sus amigos. El estar, el involucrarse, ese es
el sínodo del Padre, que es Jesucristo. Y lo que le dice a Felipe: Felipe, quien me vio a mí, vio al Padre. Es un sínodo, digamos así. La Iglesia Oriental, si ustedes alguna vez pudieron ingresar a una Iglesia Oriental, ¿no? Aquí en la San Jorge alguno entró, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué imágenes hay en San Jorge? Esos son íconos. Los íconos. Hay diferencia entre ícono e imagen. No hay. Lo principal es la palabra. Claro, tienen ahí la palabra y tienen todos los íconos. Lo que sería para nosotros la imagen, digamos así, ¿no? Tiene otro valor, tiene todo otro. Pero la cultura oriental está muy marcada por la sinodalidad. Y por eso esto del Papa Francisco, para mí, llamar al sínodo, utilizar la palabra sínodo, sacarla, digamos así, de la oscuridad y traerla a la Iglesia, para mí es fantástico, porque el Papa Francisco lo que busca es la comunión. A la vez de rever a toda la Iglesia occidental para que se replantee la forma de pensar, la forma de vivir, a la vez también busca la unidad con la Iglesia oriental, que tiene la misma forma que él está buscando implementar en la Iglesia occidental, sin traicionar los principios de la Iglesia occidental. En el Nuevo Testamento tenemos la imagen de Jesús peregrino también, ¿no? Es el peregrino eterno del Padre, el Señor, ¿no? San Agustín lo describe muy bien a esto, diciendo, ¿no? Haciendo la famosa imagen esta del exitus y del reditus, el salir y el volver, ¿no? Ese movimiento, todo cristiano está llamado a hacerlo carne en su vida a través del bautismo. Salimos de Dios, volvemos hacia Dios, salimos del pecado, volvemos a la vida de la gracia, de la creación, del principio, del origen, ese camino eterno, digamos, ¿no? Ese peregrinar que nos lleva al bautismo a volver a los orígenes, ¿no? Al Señor, en definitiva. Hay una frase muy elocuente en esto, que dice también San Agustín, ¿no? Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Y para eso hay un movimiento, hay un caminar, para eso hay que dejar la comodidad y salir y buscar a Dios que nos llama. Fíjense que esto también en las primeras comunidades fue muy importante, ¿no? El escuchar el llamado del Señor, el constante llamado a través de los hechos de la historia también. Bueno, y ahí, antes de terminar, solo quería compartirle que en el origen de la Iglesia, un poco para que entendamos el video que vimos al último, el origen de la Iglesia, antes de que se produzca este cisma y esta división, era una sola, había una sola comunión, una sola unidad. Al verse fraccionada la unidad, hay un santo que muy bien lo describe así, se fracciona el cuerpo del Señor, se rasga como se rasga, ¿cómo que se llama cuando uno se está jugando al fútbol y tira así? Se desgarra. Ahí está, se desgarra. Eso le pasa al cuerpo del Señor, como saben aquí, ¿no? Muy bien. Le pasa al cuerpo del Señor cada vez que la Iglesia se separa. Por eso siempre hay que buscar la comunión, la sinodalidad, la unidad. Y esto muy bien lo entiende el Papa Francisco.
La primera división fue la de 1054, después vino la división de los anglicanos por Carlos VII, octavo creo que era, sí. Y después viene la de Lutero, digamos, ¿no? La división de Lutero. Y la iglesia queda rasgada, digamos así, ¿no? Desmembrada como el cuerpo de Cristo. Y en esto se ve también en el Evangelio de Juan, para mí es magnífico. Jesucristo reza en la oración sacerdotal: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, y para que el mundo crea, dice. Y en este sentido, como Iglesia de Salta, nosotros también debemos analizarnos, ¿no? Y marcarnos si es que estamos viviendo la sinodalidad desde la jerarquía, pero también de todo el pueblo de Dios que ahí está involucrado en la jerarquía. Tenemos, ustedes saben muy bien, la división horrible y terrible entre el cerro y la iglesia de Salta. Y ahí no hay nada de sinodal, absolutamente nada de sinodal. Y este es un desafío, el Carmelo, otra división. Nosotros cuando pasó todo esto del cerro y después de la Carmelita, yo lo miraba al Señor del Milagro y se me venían las palabras estas, ¿no? Nosotros mismos seguimos desgarrando el cuerpo del Señor. Será por culpa de una parte, por culpa de otra, pero tenemos que buscar el camino de la comunión y de la sinodalidad, porque somos hermanos y creemos en Cristo. No puede ser que tengamos esta terrible división aquí en nuestra iglesia particular, digamos, ¿no? Es terrible eso. ¿Y cómo lo podemos solucionar? Y por eso ya están encargados seguramente los de Roma y todo eso, pero nosotros con nuestras actitudes podemos llevar este camino sinodal, digamos, ¿no? Este gesto del Papa Francisco. Es feo ver, ¿no?, que de una parte dicen: no, nosotros tenemos razón, ustedes están equivocados. Y de la otra parte: no, nosotros tenemos razón, ustedes son los equivocados. Entonces nadie quiere ceder, digamos así. Y creemos en un solo Señor, creemos en una sola fe y tenemos un solo bautismo. Y sin embargo, nos seguimos dividiendo. ¿Y quién es el origen de todo esto? ¿Usted? No. El origen de todo esto es el diablo. En griego, diabolos se dice división. El que provoca la división, el cisma, famoso cisma, ¿no? Hay tres cismas, como decíamos, el de Oriente, el de los anglicanos y el de los luteranos. Los tres grandes cismas de la iglesia, tres divisiones. Y se lo ve como las tres actuaciones del diablo en la iglesia, la división. Por eso nosotros, como católicos, como salteños, debemos hacer carne esta propuesta del Papa Francisco, que en definitiva es volver al origen de la iglesia. Por eso también se cambia, o se está intentando cambiar y de tomar conciencia del modelo de la catequesis de iniciación cristiana, como lo hacían los primeros cristianos. En sí, en toda la liturgia, en el derecho canónico, en todos los ámbitos de la iglesia, digamos. Bueno, que tengamos, tanto ustedes como yo y toda la iglesia de Salta, este proceso sinodal. Una de las grandes manifestaciones de la sinodalidad que tenemos es esta. Uno lo puede palpar y ver en las peregrinaciones. Bueno, ahí si ustedes lo ven, está Monseñor Dante, que viene caminando con los de la Puna. Un claro ejemplo de sinodalidad. Y ahí también viene caminando el dueño de la mina, y los trabajadores, y el pueblo de la Puna vienen peregrinando. Es una clara imagen de sinodalidad. La jerarquía junto con el pueblo, no distante del pueblo, caminando
hacia un mismo lugar, hacia la casa del Padre. La catedral tiene el logo, ¿no? Pater et Panis, en latín, casa, domus, pater et panis, casa del Padre y del pan. Y hacia ahí vamos, hacia la Jerusalén celestial. Que este milagro, que como muy bien dice el lema, milagro, camino que renueva nuestra fe y nuestro bautismo, en definitiva es lo sinodal. La conciencia de bautizado me lleva a caminar, a renovar mi fe y a encarnarla también en mi vida. Por eso que en este año que ustedes me imagino que algunos peregrinarán desde Catamarca, otros de La Puna seguramente, podamos tomar, ¿no?, esta invitación a vivir la sinodalidad dentro de la Iglesia. Que todos seamos uno, Padre, como tú y yo somos uno, el anhelo precioso del Señor y que sabemos que un día se va a cumplir. Así que bueno, aquí termina lo mío. Muchas gracias. Leía mucho del tema de la sinodalidad y el paralelismo con el tema del éxodo. Y yo veía, digamos, que uno de los principales problemas que se daba en el libro del Éxodo era que algunos querían caminar más rápido para llegar, otros añoraban, otros decían, no, volvamos a Egipto, pero había un Moisés que establecía un cierto orden. Que de hecho nos sigue pasando, ¿no? Claro. La misma Iglesia, los que no aceptan el Concilio Vaticano II, que dicen, no, mejor estábamos antes, teníamos que volver a antes. ¿Qué hicieron? Se separaron. Y yo a eso iba mi pregunta, en esta sinodalidad que plantea el Papa, esa figura de Moisés, digamos, para tratar de que todos vayamos a un ritmo, que no nos desesperemos ni ir corriendo algunos para llegar, o que no nos caiga o perdamos la esperanza de decir no vamos a llegar nunca, o caigamos, digamos, en el abismo de decir volvamos para atrás, que antes estábamos mejor. Claro. La marca del Papa Francisco, la marca de la Iglesia, la jerarquía que tiene que caminar como el pueblo. En realidad la marca Jesucristo, ¿no? La va marcando Jesucristo. Si no es que Jesucristo esté, digamos así, físicamente o históricamente caminando con nosotros, tenemos la Eucaristía, que sabemos, pero quien impulsa y quien va guiando a la Iglesia es el Espíritu, ¿no? El tiempo del Espíritu es el que vivimos y él es el que va marcando. Yo no puse el logo ahí del sínodo, pero es el que va marcando, ¿no?, el caminar de la Iglesia, que es el Espíritu. Gracias, Francisco. Sí. Padre, usted cuando comenzó el charla hablaba de todos los bautizados que somos iglesias. Sí. Recién cuando terminaba, decía otra vez, el caminar junto de todos los bautizados hacia el Padre. Los no bautizados, ¿cómo entran en esta sinodalidad? Una buena pregunta. Y ahí entra la misión de los bautizados. Porque de hecho cuando nosotros hicimos el cursillo, que hicieron conmigo ahí esta vez, 139, había un chaco que no estaba bautizado y se bautizó ahí en el cursillo. Ahí está la misión nuestra, digamos, ¿no? Y cumplir el mandato del Señor. Vayan y hagan que todos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso la sinodalidad de la vida, dice, en la misión de la Iglesia, porque esa es nuestra misión, ese es el mandato que recibimos del Señor. Vayan y bauticen. Todos. Gracias. Y que de hecho saben, ¿no?, que todos pueden bautizar. Por eso le decía yo que en un momento va a llegar en que van a ser ustedes los que bautizar. Ahora, Padre, me saqué una duda. Usted hablaba de Iglesia del Santuario, de la Iglesia, pura monja, pura monja. El primer santo no es ni cura ni monja. Claro, ¿no? Y él va a parecer a nosotros que locura. Claro. ¿Por qué esa tendencia de la jerarquía a
dar un lugar de privilegio al consagrado y no dar el privilegio también a la vocación diferente que es el matrimonio o la vida secular. Y fíjate que es tomar conciencia y un cambio de mentalidad que viene del Concilio Vaticano II recién, ¿no? Hace un poquito más de 50 años. ¿Por qué? Porque no se tomaba conciencia de la consagración primera, que es la del bautismo. No hace iguales a todos. Yo, Dios quiera, la Virgen y todos los santos puedan entrar al cielo. Lo que me va a abrir la puerta a mí al cielo es mi bautismo. Eso es lo que nos abre la puerta al cielo. Y el bautismo nos hace a todos hijos en el Hijo, dice San León Magno. Nos hace hijos en el Hijo, nos hace de la misma dignidad a todos y por tanto nos hace iguales también como pueblo, digamos, ¿no? Todos somos pueblo de Dios, los bautizados. Todos. Y después está la jerarquía en función de cumplir ese objetivo que es llegar a la Jerusalén celestial. Pero padre, es eso que usted dice recién, el bautizado en el Hijo. Aquel que por diferentes situaciones no logra ser bautizado, ¿no? Usted dice cada vez somos menos, cada vez vamos a llegar menos, cada vez vamos a ser menos. Pero aquel que por el solo hecho de haber recibido el don de la vida por amor de Dios que nos crea todo, Claro. también va a llegar a la salvación. Pero ahí está el bautismo y el mandato del Señor. Vayan y hagan que todos se bauticen. Pero no le hablo de sino de que no pudo recibir. Bueno, ahí es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, hay pueblos que todavía los misioneros no pudieron ingresar. Están aquí en América, ¿no? En el Amazonas, por ejemplo. ¿Qué pasa con ellos? Que se condenan y bueno, pero no pudieron recibir el anuncio. Distinto a que yo vaya a anunciar y el otro no quiera recibir el anuncio. Esa es otra cosa distinta. Ahora, si no tuvieron la posibilidad de que alguien vaya y le anuncie el querigma, Jesucristo padeció, murió, resucitó para tu salvación, y bueno, esa es otra cosa, digamos, ¿no? Una cosa es que se diga el anuncio, no lo acepte, otra cosa es que no haya tenido la posibilidad de recibir el anuncio, esa es otra cosa. Y ahí, bueno, ya se deja espacio al obrar de Dios, digamos, ¿no? Nosotros conocemos la acción de Dios en los niveles ordinarios, que son los sacramentos, pero también está el extraordinario, que eso sale fuera de los sacramentos. Pero también hay misericordia y amor de Dios. También hay misericordia y amor de Dios. Obviamente que sí. Si no, no estuviéramos aquí, ¿verdad? Exactamente. Padre, Sí. ahí en el video que mostró al comienzo está la iglesia ortodoxa y la iglesia cristiana, ¿verdad? ¿Cuáles son las diferencias principales? Debe haber un Sí. montón, ¿no? Pero ¿cuáles son las principales? Las principales, como dice el video, son las culturales. Una de las cosas por cual se puso la bula de comunión en la iglesia de Santa Sofía fue, primero, que los sacerdotes romanos no tenían barba. Pero yo, ¿qué tontera eso? ¿Por qué? Porque para ellos, para la cultura oriental, ustedes vieron el patriarca, la barba significa virilidad. Y para ellos no podían concebir un sacerdote que no tenga barba, porque era considerado afeminado, digamos así. Una de las cosas era esa. Otra de las cosas por las cuales se separan, que no se compartía, era porque ellos cantaban el aleluya en el tiempo de la cuaresma. Otra cosa que uno dice, por eso se van a separar. Pero en el trasfondo era solo excusa porque en definitiva lo que importaba era de dónde se mandaba. Si de Roma o de Constantinopla. Entonces, ¿cuál de los dos tenía mayor importancia? Entonces, ¿cómo se tiene la división? Y después una cuestión teológica que hasta ahora se sigue debatiendo, es la cuestión del filioque,
nosotros decimos en el credo, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria. Hablamos del Espíritu Santo, pero ellos dicen que el Espíritu solo procede del Padre. Entonces, cuando se ven esas cuestiones más ya teológicas, bueno, que algunos dicen no, la procedencia, digamos, no cambiaría nada esencial, porque ellos siguen creyendo en la Trinidad, que los tres son Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios verdadero. Pero en la procedencia ellos no creen que proceda el Espíritu también del Hijo, sino solo del Padre. Y por eso también se separan. Pero después los demás creen en la Virgen. Creen en la Virgen, creen en los santos, tienen los sacramentos, tienen la Eucaristía, tienen todos los sacramentos. O sea, como cristianos. Y después, perdón, el que es más, digamos, de la cuestión que le explicaba yo al comienzo, de cómo se entiende la autoridad. Entonces, para ellos no hay uno superior, porque todos sabemos que el Papa es un obispo, el obispo de Roma. Tiene obispo Roma, tiene obispo aquí Salta, tiene obispo, cada iglesia en particular tiene su obispo. Pero ellos dicen que de la forma sinodal en la que ellos ejercen la autoridad no hay ningún superior. Sí reconocen una primacía, pero solo por el cargo que, por ejemplo, el patriarca de Jerusalén. Pero él solo preside la reunión, no tiene más importancia que los otros. El famoso primus inter pares, es el primero entre los pares, pero no tiene una primacía superior que está por arriba de los otros. Y eso, en la encíclica que hizo el Papa Juan Pablo II, trató de mostrarle a ellos que no entraría en conflicto la primacía petrina con respecto a vivir la sinodalidad. Por eso el gesto del Papa Francisco es un gesto que denota que ve la primacía y el poder mismo desde otro punto de vista, desde el servicio. Por eso se agacha. Bueno, esas son generalmente las distinciones entre la iglesia. Bueno, los íconos, nosotros tenemos las imágenes, ellos solo tienen los íconos, y que los íconos para ellos tienen una importancia y un valor cuasi sacramental, no como nosotros con las imágenes. Porque ellos, de hecho, si ustedes van a una iglesia oriental, ¿alguna vez fueron a Juan 23? Que está al lado de la universidad. Los íconos tienen una lámpara votiva, que esa, ¿dónde la tenemos nosotros en la iglesia? En el Santísimo, porque marca la presencia, y ellos lo ponen en los íconos. Por la importancia de cómo se lo hace rezando, se lo hace a través de ayuno, de penitencia, para poder plasmar lo que es Dios, digamos, ¿no? La Virgen los Santos. ¿Y la traducción de la Biblia que leemos nosotros y la de ellos es igual? Es la misma en cuanto que nosotros, todos los evangelios han sido escritos en griego y después fueron traducidos, obviamente, a través de la historia, fueron traducidos después del griego al latín, del latín ya a nuestra lengua, después del año 1965, imagínense, fueron escritos en griego todos, y ellos lo siguen leyendo en griego, que de hecho es en la mayoría de las partes de las naciones orientales todavía se sigue utilizando el griego, digamos, ¿no? Ya no el griego antiguo, pero sí el griego. ¿Y las misas para ellos es en la lengua nativa como nosotros o de acuerdo a siempre el griego? Se hacen en griego, la mayoría se hacen en griego, No sabe griego, y lo que son, no sabe claro, y lo que son, por ejemplo, de Antioquía, que es la parte de Egipto, ellos la tienen en árabe, y otra parte, la de Jerusalén, la tienen en arameo, que son los idiomas en que habló Jesús: el hebreo, el arameo y el griego. El tema de la Eucaristía
también lo mismo. Yo tuve la oportunidad de participar en una misa en Misiones, en una iglesia ucraniana del rito oriental. Y a mí me impresionó muchísimo. Duró 2 horas la misa, ¿no? 2 horas y algo, 2 horas y 20 más o menos. Que está llena de simbolismo. No se dice mucho, pero los símbolos y los cantos abundan. Por ejemplo, en el momento de la consagración ellos tienen todo lo que sería donde está el altar cerrado, tienen puertas, casi no se ve nada para adentro. Nosotros estábamos cerca, por eso podíamos ver un poco más. Y en el momento de la consagración se ponen los sacerdotes alrededor del altar y se eleva sobre el pan y el vino una especie de corporal grande que utilizamos nosotros, pero grande, y los sacerdotes, los diáconos sostienen de arriba esa tela grande, y los sacerdotes con una especie de panículo que tienen aquí en la mano, golpean y hacen viento, los diáconos mueven también desde arriba. Entonces, ¿qué simboliza eso? Simboliza la acción del Espíritu que, como en el origen aleteaba sobre la agua, ahora aletea sobre el pan y el vino para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre del Señor. Eso me impresionó a mí. Y por ejemplo, el vino, el agua que se utiliza en la mezcla con el vino es agua caliente. Yo le pregunto, ¿por qué? Porque dice, cuando uno se corta y sale tu sangre, sale tibia, no sale frío. Y porque la persona que está ahí está viva. Uno de los signos también, que me impresionó. Y así, bueno, un montón, ¿no? Y otros signos que lo mantienen ellos en su liturgia de un montón.